Soy Ángel Paunero, soy profesor de designo en varias especialidades. La verdad es que mi labor es bastante transversal. Estoy especializado más en la parte de gráfico. Imparto asignaturas como por ejemplo tecnología digital, tratamiento de la imagen con Photoshop y fotografía para la moda, por ejemplo. El área de gráfico de los estudios de diseño en designo sobre todo hace hincapié obviamente en la parte de diseño gráfico. Los diseñadores gráficos que formamos en designo salen súper bien preparados porque tocamos un montón de materias. Por ejemplo, por destacar alguna de las mías, trabajamos o enseñamos ilustración digital con Adobe Illustrator. Por ejemplo, en esta asignatura se enseña a manejar un software como Adobe Illustrator, que es un estándar de mercado, y hacemos hincapié en la forma de cómo crear logotipos. También lo aplicamos, por ejemplo, al ámbito de la moda para hacer las fichas técnicas y, por ejemplo, también a la parte de interiores, pues para que los propios diseñadores de interiores o de moda sean autosuficientes en cierto modo a la hora de hacer sus propios grafismos, por ejemplo, tarjetas, papelerías, etc. El diseño gráfico online es relativamente fácil de enseñar. Con el método que tenemos en designo, aparte del manual del que disponen los alumnos, grabamos clases eminentemente prácticas en las que explicamos, además de conceptos teóricos del diseño, conceptos prácticos de la propia herramienta. La verdad es que, como decía, es bastante fácil enseñarlo porque es una disciplina muy fácil de aprender utilizando el método online, el método de distancia. Las evaluaciones de los trabajos de todas las asignaturas se basan obviamente en las evidencias, en las pruebas, en los trabajos que hacen los alumnos, y fundamentalmente valoramos unos criterios de evaluación previamente definidos. Los trabajos, los ejercicios que tienen que hacer los alumnos están previamente fijados para cada unidad y para cada tema, y cuando recibimos ese trabajo nos vamos fijando en unos ítems que previamente hemos fijado, que nosotros sabemos que son las claves, y además intentamos que esa evaluación sea lo más valiosa para el estudiante, para el alumno. En general, lo más importante es que el alumno reciba ese feedback y no simplemente la nota, es decir, la calificación por un lado, y por otro lado el hecho de que sepa en qué ha fallado, o mejor dicho, en qué puede mejorar. Los alumnos que cursan diseño gráfico en designo suelen ser personas bastante emprendedoras y sobre todo demuestran muchas ganas de aprender. El hecho de estar normalmente compaginando su vida normal, bien laboral o familiar, con unos estudios suele ser en ocasiones complicado, pero la verdad es que no sé si esto lo podrían decir todos los profes, supongo que sí, pero en general los que cursan mis asignaturas son personas muy positivas. El alumno de gráfico en general suele ser bastante creativo, tiene muchas ganas de aprender a transmitir las ideas que le pasan por la cabeza, y en general las suele intentar aplicar a negocios propios, o lo hacen para intentar mejorar en su puesto de trabajo actual o buscar nuevas salidas profesionales. Los estudiantes lo que más valoran, bueno, no sé si lo que más, pero una de las cosas que más valoran es cuando les surge alguna duda, la posibilidad de poder resolverla de muchas maneras. La primera, obviamente, es estudiar su propio manual y estudiar en su propio ordenador ellos mismos, pero yo creo que lo más interesante es que esa duda puede resolverse o bien con una llamada telefónica, o incluso pudiendo conectarnos remotamente a su ordenador y explicándoles sobre su propio ordenador esa duda que tienen. Con esto la verdad es que, aunque las dudas suelen ser bastante transversales, la verdad es que cada persona somos un mundo y a cada cual nos surgen unas dudas, pero en general esas dudas se suelen resolver eficazmente por cualquiera de estos métodos, bien llamadas telefónicas o bien a través de una conexión remota al ordenador.
Cada vez más los diseñadores gráficos, podríamos decir que los diseñadores en general, tienen que saber más de todo. Antes podíamos hablar de áreas de especialización, pero de un tiempo a esta parte, sobre todo últimamente, los diseñadores, particularmente los diseñadores gráficos, tienen que saber un poco de todo. Es más, cada vez están inmersos en más profesiones. Esos conocimientos de diseño gráfico aparecen también en el diseño de interiores, aparecen también en el diseño de moda. Generalmente los diseñadores gráficos trabajan como freelance, como trabajadores independientes, aunque es cierto que también cada vez más empresas incorporan profesionales del diseño gráfico a sus plantillas para resolver esas incidencias que surgen diariamente, esas necesidades que surgen dentro de las empresas de hacer grafismo, de hacer papelería, de hacer incluso decoración, por ejemplo, pues a la hora de vestir la pared de un local de hostelería, por ejemplo, de un bar o de un restaurante, pues ese diseñador gráfico, ese aporte que hace el diseñador gráfico a la parte del diseño de interiores, pues es muy valiosa y cada vez está más presente en la sociedad actual. La asignatura de tecnología digital y de ilustración para la moda podría pensarse que tiene mucho que ver con el diseño gráfico, y puede que sea cierto, pero sobre todo es interesante como posibilidad de expresar para los diseñadores de moda sus ideas en un formato digital que está muy a la orden del día. Al final, el poder expresar, el poder hacer una ficha técnica en un formato digital es mucho más valioso desde el punto de vista de la relación con las empresas y otros profesionales que hacerlo simplemente a mano. La asignatura de fotografía para la moda está enfocada a que los profesionales de la moda puedan ser en cierto modo autosuficientes para hacer esas fotografías del día a día que permiten no depender de alguien que a lo mejor en un momento determinado no nos puede dar ese servicio por tiempo. Por ejemplo, cada vez es más habitual que los diseñadores de moda publiquen sus fotografías en un medio digital, blogs, redes sociales, y el hecho de arruinar un diseño estupendo con una mala fotografía pues puede dar al traste con el trabajo de muchísimo tiempo. Por otro lado, los tiempos han cambiado, las colecciones generalmente suelen ser menos extensas, por ejemplo las colecciones cápsula que tienen un número de prendas limitado y quizás pueda no merecer la pena hacer un despliegue de fotógrafo, etcétera, para sacar adelante esa colección, y el hecho de poder conocer los fundamentos de la fotografía y cómo fotografiar adecuadamente esas prendas nos puede salvar esa situación en un momento determinado. Por otra parte, puede que descubráis en la fotografía para la moda vuestra vocación, conociendo cómo funciona la moda y conociendo cómo funciona la fotografía, pues la verdad es que es una profesión muy bonita y la verdad muy gratificante.